los días ya de Navidad y la pregunta pues retumba: ¿a qué vino Jesús? Realmente, ¿cuál fue el propósito de su venida? Y hemos procurado responder con lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre, ese es Jesús hablando. El Hijo del Hombre, así se refería él a él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La versión que tenemos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ciertamente, todos nosotros somos testigos de esa verdad. Y comenzamos a ver la semana pasada un ejemplo de esto, luego de ver en los primeros dos mensajes el llamado de Jesús a Zaqueo. Ahora estamos viendo al hijo pródigo. Y la experiencia del hijo pródigo bien puede dividirse en tres partes. Cuando él se entregó perdidamente a su pecado, cuando él se arrepintió y finalmente la recepción que su papá le da. Vimos la semana pasada lo grave, lo necio, lo dañino que es el pecado, y hoy vamos a ver la bendición del arrepentimiento. La bendición del arrepentimiento. El arrepentimiento lo vamos nosotros a conocer al momento de conocer a Cristo, pero sepan que mientras vivamos aquí de este lado de la eternidad, vamos a tener que arrepentirnos muchas veces. Permítame volver a leer la historia del hijo perdido o hijo pródigo, como se conoce. Después de eso oramos y nos centramos en esa segunda parte de la historia, que es el arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Por favor, oren conmigo. Padre nuestro, te pedimos tu ayuda urgente, porque es un tema tan importante, determinante en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo. Es el comienzo, es el desarrollo de nuestra relación con Cristo, y permanentemente necesitamos la gracia del arrepentimiento. Permite que esta mañana cada persona entienda a qué tú le has traído aquí hoy cuando tú llamas a arrepentirnos. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que nada nos distraiga. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, en el sentido más básico, consiste en alejarse del pecado. Alguien ha dicho que el arrepentimiento y la fe van juntos, son parecidos, y es verdad, en las Escrituras muchas veces se presentan juntos, arrepentimiento y fe.
Pero alguien decía que mientras el arrepentimiento es ver el pecado, con relación al pecado, apartarse, devolverse, la fe consiste en enfocarse en Dios. Ambos van juntos. Algunas veces tanto el arrepentimiento como la fe se mencionan solos, pero realmente ambas cosas caminan de la mano. Ahora bien, si ustedes me piden a mí una precisa definición sobre el arrepentimiento, permítame decirlo de esta manera. Es el punto de retorno donde el pecador se libra del mal y recibe la bendición de Dios. Repito, es el punto de retorno. Guárdense eso en su mente, el punto de retorno. Porque hay personas, hay situaciones donde las personas no tienen vuelta atrás. El arrepentimiento siempre es la esperanza de poder volver atrás. Vamos a ver en la historia del hijo pródigo tres cosas. Una crisis, una convicción y una conducta. Y eso para mí revela perfectamente el verdadero arrepentimiento. Una crisis, una convicción y una conducta. Vamos a verlo así. La crisis. Hay una crisis que precede al arrepentimiento. Es decir, hay una crisis que prepara para el momento en donde la persona se arrepiente y se aparta del camino que va y viene a Dios. Escúchenlo en la historia. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Lo primero que encontramos aquí es esto. El hombre se fue de su casa porque Proverbios 18:16 dice que el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Cuando una persona quiere hacer lo malo, no oye consejo y se aparta de aquellos que le aconsejan contrario a lo que desea. Por eso ese hijo se fue y por eso algunos hijos se van de la casa. No es porque no estén bien, es porque quieren hacer lo que ellos creen que es mejor. Ahora bien, dice aquí, derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y eso nos enseña que él no tenía la gracia de Dios para poder administrar bien lo que tenía. Y eso es penoso. Hay hijos a veces que reciben tanto, y por supuesto la mayoría de los hijos reciben más que lo que sus padres tuvieron, pero reciben tanto que piensan que pueden administrarlo sin el consejo de aquellos que produjeron eso que ellos tienen. Por eso él se fue. Y efectivamente derrochó todo lo que tenía. Más adelante en la historia, el hermano mayor dice que él lo derrochó con rameras, dando y brindando, yo me imagino. Y efectivamente el versículo 14 dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, obviamente, porque cuando usted saca y no pone, se acaba. Y eso nos enseña que era un joven que incluso era simple. La Biblia dice que el prudente ve el mal y se esconde, pero el simple sigue y sufre el daño. Es como aquel que termina en la maldición de las drogas. Fue un día que comenzó. Y ese día él dijo, yo lo hago, lo pruebo y lo puedo dejar. Y por ahí se metió en un camino de desgracia hasta que le costó la vida, sin retorno. Efectivamente, aquí nosotros vemos, se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. La crisis en que cayó este muchacho por separarse de su padre, queriendo hacer su buena voluntad, lo llevó a un punto en que en su orgullo no se atrevía a volver, sino que prefería pasar hambre. Y eso les habla de lo que es el orgullo. El orgullo del hombre no se quebranta fácilmente.
El orgullo, dice Proverbios 16:18, va delante de la destrucción. La arrogancia antes de la caída. Allí, dice la palabra de Dios, él se mudó y comenzó a morirse de hambre, pero no volvió, sino que pidió ayuda, convenció. Y la idea implica que era una persona que ya parece que su fama había caminado y nadie lo quería ayudar, pero él tuvo que convencer a un agricultor local para que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. En otras palabras, cayó de ser un hijo acomodado en una familia donde tenía una herencia a cuidar cerdos. Esta es la crisis en la que él iba caminando. Llegó a tener tanta hambre, dice el versículo 16, que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos se le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. En otras palabras, él quería comer lo que sea para llenar su estómago. Y todo eso por su orgullo, por querer hacer su vida él solo, sin el cuidado, sin el consejo y la supervisión de su padre amoroso. Este es el proceso en que cae una persona previo al arrepentimiento. Pero no todos se arrepienten. Es decir, la Biblia dice que el necio, aunque lo machaquen en un mortero, no se aparta de él la necedad. Y por eso usted ve que hay personas que vuelven y caen, y vuelven y caen, y vuelven y caen, y vuelven y caen, y vuelven y caen. No se aparta de ellos la necedad. Yo quisiera que ustedes vieran conmigo el progreso por el cual, oiga ahora por favor, la providencia amorosa de Dios lo fue guiando a él. Porque Dios controla todo. Dios controla todo. Y Dios estaba detrás de él porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas veces él tiene que dejar que el hombre vaya a su necedad y coma de su necedad y se arruine para entonces ahí llamarlo al arrepentimiento y a la fe. Dice aquí la palabra de Dios que él cayó en una carencia y necesidad personal. Tuvo hambre. Hermanos, mamá me decía a mí que hambre que espera hartura no es hambre. O sea, ustedes saben que a veces algunos de ustedes vienen rapidito aquí, no han desayunado, y mientras están ahí sentados sienten el estómago que le va vociferando desde allá a su manera que tiene hambre. Échame algo. Eso no es hambre, porque usted sabe que al salir de aquí va a comer. Decía mamá, hambre es cuando usted le duele el estómago y no sabe qué ni cuándo va a comer. Ese era el caso de este hombre. Él tenía hambre, cayó en una necesidad de insuficiencia. Y dice Proverbios 19:4 que las riquezas atraen muchos amigos, pero la pobreza los aleja a todos. Él no tenía nadie que le metiera la mano, no tenía nadie que se compadeciera de él. Y todo eso por seguir su orgullo. Pero detrás de eso estaba Dios. Dios llevándolo a una crisis. Dios poniéndolo en necesidad. Dios cortándole el agua, la luz y las posibilidades. Era Dios que no lo dejaba hallar gracia. También hubo una carencia alrededor. Miren la providencia. Dice el versículo 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Y eso me fascina porque para Dios traer a ese pecador puso una hambruna en todo el país. Y es que cuando Dios va a salvar a alguien, Él usa cualquier recurso a fin de traerlo. Y cuando una persona va a ser llamado por Dios o en el proceso de llamamiento, Dios lo pone en dificultad a él y a su alrededor. Porque una de las cosas que nos hace autoexaminarnos son las aflicciones. Por eso cuando a una persona le pasa algo, dice, oye, qué raro. Y le pasa otra cosa, dice, qué raro que me pasó otra vez. Y le pasa otra cosa y dice, qué mal habré hecho yo. Sí, Dios usa la providencia para que nos examinemos. Y en este caso, Dios estaba usando todos estos recursos para traerlo al arrepentimiento. Le creó nomás la impotencia personal. En otras palabras, él pedía y no le daban. Y llegó un momento en que él se dio cuenta, oiga, qué paradoja, que viene de una familia donde tiene de todo, pero se dio cuenta de que los cerdos tenían más que él. Y eso es lo último ya. Porque él quería lo que tenían los cerdos. Alguien pudiera decir que él estaba buscando trabajo y eso era bueno. Pero es interesante que él seguía buscando trabajo y no se lo daban, pero su mente estaba tan
cerrada en su orgullo, que en ningún momento decía, pero ¿qué hago yo aquí? Déjame ir a mi papá. No, él tuvo que seguir pasando necesidad hasta el extremo. Hermanos, aquí yo quiero dar una nota importante. Miren, por favor, no me tomen a mal con lo que digo. Pero Dios muchas veces está tratando con un pecador en su providencia. Se lo pongo de manera personal. Dios muchas veces está tratando con nuestros hijos de una manera providencial. Y nosotros como padres queremos tomar el lugar de Dios y resolverle todos los problemas en que ellos por su necedad se van metiendo. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Reforzándole su pecado, reforzándole su necesidad. Este padre no hizo eso. Él sabía que el muchacho estaba pasando hambre. Él se enteró, él no le mandó nada. Pastor, ¿y cómo usted sabe que lo sabía? Porque el hermano mayor lo dijo al final. Todo lo gastaste con rameras. Hermanos, ustedes saben que las buenas noticias no se corren, pero las malas sí. Y allá llegó la noticia de que él estaba viviendo así, pero el papá no le mandó un centavo. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba trabajando en su vida y el papá dejó que Dios hiciera la obra que iba a hacer sobre la vida de su hijo. Y hermanos, muchas veces hay que dejar a las personas que vayan bajo la providencia de Dios a una condición en que sean quebrantados. Y padres, no le hagamos daño a nuestros hijos. Conocí una madre, literalmente, una familia millonaria, en dólares. Y ese hijo, mire, gastaba el dinero como paja. Y no salía de un problema en otro. Y de ahí se metía en otro. ¿Y qué hacía la mamá? Le enviaba dinero. Y la mamá le enviaba dinero. Hermanos, ¿cuál fue el final de la historia? La mamá se quedó sin un centavo, murió en pobreza y él terminó en pobreza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres no dejamos que Dios haga la obra que quiere hacer. El padre dejó que él cayera en esa crisis. Y yo no me imagino, que él miraría, ayudaría, pero no nos sintamos culpables. Cuando nuestros hijos nos abandonan y quieren tomar el camino que ellos quieren tomar en su orgullo, muchas veces la mejor manera de dejar que Dios complete la obra es dejando que ellos tomen el camino que han escogido para que de ahí Dios los saque. Y eso fue lo que pasó. Ahora él vivió una convicción. Dice el versículo 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Es interesante cómo la Biblia lo pone. Dice, volvió en razón, otras versiones dicen, volvió en sí. ¿Saben lo que eso significa? Cuando una persona vuelve en sí, significa que estaba fuera de sí. Y es que la Biblia, una y otra vez, le llama al pecado una locura moral. El hombre entregado al vicio y al pecado está actuando como loco. Y el pecado no es otra cosa. Nosotros no podemos sacar el pecado de esa unión. Imagínense, Adán pecó contra Dios. Dios, el Dios a quien él conoce bien, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve. De repente Adán peca contra Dios y siente que Dios va pasando por ahí y se mete debajo de un arbolito así. De repente este hombre dice como que Dios no me va a ver ahí. Ese es el pecador. El pecado es una locura moral que lleva a la ruina. Por eso dice Dios, no hay nada encubierto que no haya de ponerse manifiesto. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace en secreto, Dios lo va a descubrir. Como cuando hacen los médicos una autopsia y abren el cuerpo y comienzan ahí a escudriñar. Así Dios escudriña el corazón y lo sabe. Y la Biblia nos dice que algún día todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y eso significa que todos nuestros pecados ocultos, Dios los conoce y los pondrá de manifiesto a los que no se arrepienten. Cuando Saúl fue reprendido por Samuel, él le dijo, locamente has hecho.
Ustedes saben que este joven quizás nunca pensó que llegaría a la manera en que él llegó. Él probablemente nunca pensó que su vicio y su mala vida iba a terminar como terminó. ¿Qué creía él? O que la felicidad sin su padre era la verdadera felicidad. Haciendo la vida que yo quiero, me va a ir mejor que obedeciendo a Dios. Hermanos, por eso es que hay muchas personas que hasta llegan a aborrecer la iglesia y hasta el pastor. ¿Por qué? Porque me dice lo que yo no quiero. Y es como aquel hombre que decía, no quiero que ese profeta me aconseje porque siempre me profetiza mal. Porque no le decía lo que él quería. Y hermanos, miren, la palabra de Dios es la verdad. Y el que se aísla busca su propio deseo, hacer su propia voluntad. Pero usted quiere honrar a Dios, busque el consejo de Dios y tendrá la bendición de Dios. ¿Vendrán aflicciones? Claro que sí, pero Dios estará con usted. Él estaba solo aquí, en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que él volvió en sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que en su mente cayó? Dos cosas. En primer lugar, él vio a su padre como realmente era. Él se dio cuenta de que estar con su papá era lo mejor porque su papá era bueno. Por eso dice la Biblia, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra? Porque papá es bueno. Y a veces cuando el pecador está volviendo en sí, se da cuenta de la bondad de Dios y se da cuenta de que realmente lo único que Dios quiere es bendecirle. Y él se dio cuenta de la bondad de Dios, pero él también se dio cuenta de que su papá era perdonador. Por eso él dijo, yo voy para allá. Pero llama la atención a cómo él manejó la convicción. Él habló consigo mismo. Y eso para mí es muy importante. Porque no es verdad que los que hablan solos son los locos solamente. No, todos somos locos entonces. Todo el mundo habla solo. Hay veces que usted se levanta por la mañana, como lo digo, y se ve en el espejo y dice, oye, yo sí me veo bien. Te ves muy bien. Hay veces que usted se ve así y ve la arruga y dice, la verdad es que estoy acabado ya, yo estoy viejo. Todos nos hablamos solos. ¿Verdad? Y la verdad es que todos tenemos eso. Bueno, pues él se habló solo. Y él se dijo, mira, lo que yo voy a hacer es que yo me voy a parar de aquí y yo voy a ir a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Eso se lo dijo él a sí mismo. Y usted tiene que hablarse a usted mismo para venir delante de Dios. Usted tiene que decir claramente, Señor, yo te necesito. Ahora yo voy a arrepentirme. Yo voy a pedirte perdón por esto, por esto, por esto. Ayúdame porque yo no puedo. Háblese usted mismo. El salmista habló consigo y dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Oye, ¿cuánto bien usted puede conseguir si usted se habla a usted, pero se habla con la palabra de Dios? Se aplica la palabra de Dios. De hecho, no se sorprenda con lo que le voy a decir, pero ¿sabe quién es la persona que más le habla a usted? Usted mismo. Porque cuando alguien lo maldice, usted vuelve y se habla y dice, oye, pues eso es verdad. O por el contrario, lo maldice, usted dice, no, eso no es verdad. Este sentimiento de frustración, ese sentimiento que él tuvo de ser inmerecedor del favor de su padre, es propio del verdadero arrepentimiento. Es que el que se arrepiente no puede venir donde su papá, después que derrochó todo lo que derrochó, a exigirle, sino que viene humillado, le dice, Padre, he aquí, oigan sus palabras, he pecado. Hermanos, y miren, en este país que amamos, que somos ciudadanos, que nos ha recibido, y todo lo bueno que usted le quiera poner ahí atrás. A mí me incomoda una expresión en la que las personas tratan de cubrir sus faltas con 4 letras. Sorry. No me diga sorry. Perdóneme si usted ha pecado contra mí. Entiendan ahora. Él no dijo, yo debo ir donde mi padre y decirle, Padre, la verdad es que tú no me enseñaste a ser un buen administrador. La verdad es que los pleitos entre tú y mamá me afectaron. O como diría, no me menciono el nombre aquel psicólogo en la historia, pero la culpa no soy yo.
Las culpas son ustedes como me criaron. Además, tú nunca debiste darme todo lo que me diste. Debiste darme la mitad. Por si acaso me guardaba la otra mitad. Y esa no fue la actitud de él. Él dijo, yo he pecado. Yo lo he hecho mal. Y ya yo no merezco ser un hijo de él. Yo lo que merezco es ser tratado como un siervo, como un trabajador en su casa. No merezco estar allá. Y esa tiene que ser la actitud del que se arrepiente. Usted y yo merecemos la condenación por su pecado. Y yo por el mío, Usted no merece el cielo, usted merece la condenación, porque si Dios es un Dios justo, el que violare la ley en un punto es culpable de todo, dice Santiago. Entonces, merecemos la condenación, pero Dios es tan bueno que Él nos perdona y nos hace hijos suyos. Esa convicción, ese dolor tiene que estar en el arrepentimiento. Miren el proceso. El arrepentimiento, Dios obra en la mente. Volvió en sí. Dios primero obra por ahí. Y la persona a quien Dios está llamando en su mente entiende, estoy mal en lo que estoy haciendo. Eso está mal. Y ya usted sabe de lo que yo estoy hablando ahora. Porque en su corazón y en su mente su conciencia le está diciendo y el espíritu. Si Dios está siendo bueno con usted, Él le está hablando. Eso está mal. En segundo lugar, estoy triste por lo que he hecho. No merezco aquello. Y ahora miren, en tercer lugar, yo voy ahora para donde mi papá. Una vez alguien me dijo una verdad que a mí me impresionó mucho, hermanos. El infierno está lleno de buenas intenciones. No basta con que usted diga yo voy a hacerlo. Él se levantó y se fue donde su papá. Ahora debe llamarle la atención que cuando él fue, lo que él se propuso decirle a su papá es, oiga, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates o que me hagas como un jornalero. Y la palabra aquí que me hagas es, yo me he destrozado, yo me he deshecho, ahora hazme como tú quieras. Yo he destruido mi vida. Hazla tú, rehazla como tú quieras. Y ni siquiera le dijo, quiero que me pongas como jefe de los jornaleros cuidando el ganado. No, como uno de ellos en lo que tú quieras, aunque sea cuidando cerdos. Porque yo no merezco más de ahí. Pero noten esto. Él se propuso decirle, te ruego que me contrates como un jornalero. Pero cuando él llegó, dice la Biblia, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Ya no dijo más nada. ¿Por qué? Algunos creen porque el padre ahí lo interrumpió a besos. Le dijo, ven mi hijo ya, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha regresado. Pero él volvió. Y déjenme decirles que esta es la voluntad de Dios. Que los malvados, los impíos dejen su camino y que se vuelvan a Él. El primer sermón que Jesús predicó fue arrepiéntanse. Y el mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntanse. O sea, el arrepentimiento no es solo un cambio en la mente, en la disposición, es un cambio de conducta. Como en el caso que vimos, el asesino que quería matar a ese predicador, ese día llegó con el arma y en ese momento soltó el arma y al otro día estaba sirviendo a Cristo. Mire, la persona que dice que se arrepintió, pero mientras dice que se arrepintió, sigue por aquí jugando con su pecado, no se ha arrepentido. Cree que puede engañar a Dios. Y de paso se engaña a sí mismo. Ahora, yo quisiera dar una nota aquí y le suplico su paciencia en este momento. Alguien puede decir, pastor, pero ¿quién da el arrepentimiento? ¿Dios o el hombre? Dios. Pero ¿quién se arrepiente? Dios. No, el hombre. Entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Si Él lo da, yo soy quien me arrepiento. Porque si Él no me lo da, entonces ¿cómo me voy a arrepentir? Yo creo que la pregunta es justa. El problema es que cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento, lo lleva por un proceso donde lo hace entender su pecado, lo hace entender el mal que ha hecho y oír que se puede arrepentir y que Dios lo perdona. Ahora, ¿qué pasa? Dios te llama, tú lo oyes y respondes, pero cuando lo oyes ya Dios ha abierto tu corazón. Mire, aquí hay personas que yo estoy diciendo que deben arrepentirse de su pecado, están en pecado grosero, me están oyendo
y están pensando en Babilonia o qué van a comer el día de Nochebuena. No se dan por aludido. Realmente esto le va como nada. Porque realmente y desgraciadamente su corazón está lejos de Dios y Dios no los está llamando al arrepentimiento. Pero cuando Dios llama al arrepentimiento, despierta el interés e inmediatamente el pecador dice: yo necesito el perdón, y corre, y mientras hace eso es la gracia de Dios que lo está alentando y lo está ayudando. Pastor, yo no lo entiendo bien, se lo voy a explicar mejor. Mire, ahora como estoy hablando, yo tengo sed. Entonces, Dios me ha puesto agua ahí. Mire. Bien. ¿Quién me puso el agua? Dios. ¿Quién me dio la capacidad para yo decir de mi cerebro a la mano, extiende el brazo y tome el agua? Dios. ¿Por qué me la puedo echar en la boca y bebérmela? Gracias a Dios. Ahora yo tengo que cogerla y bebérmela. Entonces, ¿es Dios o soy yo? Ambas cosas suceden al mismo tiempo, pero eso pasa en todas las cosas de la vida. Son dos líneas paralelas: la obra soberana de Dios llamando al arrepentimiento y la obra responsable del hombre respondiendo a eso. Y cuando lo hace, la gloria es de Dios. De manera que, hermanos queridos, Dios puede que hoy esté llamando a algunos aquí al arrepentimiento y a otros puede que los deje todavía en su pecado para una crisis mayor. Déjenme compartir entonces un par de aplicaciones y terminamos. La primera: ¿cómo tú sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento? Esta historia nos lo deja ver. En primer lugar, Dios a quienes llama al arrepentimiento los deja en una crisis. ¿Estás tú pasando por alguna crisis en algún área de tu vida? ¿Hay algo que te angustia, algo que te frustra, en lo que te sientes impotente? Dios está obrando en tu corazón. No es otra cosa, es Dios. Dios está obrando en su providencia para que te des cuenta de que lo necesitas a Él y que te vuelvas del camino en el que vas. Te está dando Dios una convicción de que tú lo necesitas a Él y un deseo de buscarlo a Él. Ese es Dios obrando en tu corazón. Como les dije al principio, ahora te toca responder. Y quiero ser cuidadoso en esto que les voy a decir. Mire, siempre el pecador se puede arrepentir, aún en el mismo momento de la muerte. Pero hay ocasiones en que la persona ni cuenta se da de que le llegó la hora de la muerte. Y en ese caso no hay punto de retorno. Usted y yo no lo sabemos, ¿eh? Cuando alguien muere, mire, no se apresure, por favor, a decir se dio cuenta o no se dio cuenta. Solamente podemos especular, pero hay algo que sucede entre el que Dios quiere salvar y Dios, que solamente lo saben ellos. Y en el cielo habrá muchas sorpresas. Pero óigame bien, cuando Dios va a salvar, Él lleva a la persona a un punto donde lo está llamando. Pero hay algunos que todavía ahí endurecen la cerviz y no tienen retorno. Ahora yo te llamo, arrepiéntete si tú ves la voz de Dios llamándote. Arrepiéntete ahora, no lo pospongas. El 18 de junio de este año 2023, un empresario de Ocean Gate creó un submarino que le llamó el Titán. Y fue impresionante que un periodista le hacía una entrevista previa, obviamente, y le dijo: ¿usted cree que ese submarino está listo para bajar? Y él le dijo: si pasa la prueba es prácticamente indestructible. Y el periodista le dijo: eso mismo se dijo del Titanic. El 18 de junio lo lanzaron. Se fueron ellos, se fueron 5 hombres. 4 multimillonarios y el hijo de uno de ellos. Y cuando iban bajando a la hora 45 minutos, implotó. No explotó, sino que
El agua, la presión lo aplastó como cuando se aplasta una lata. Sí. ¿Qué hubiera pasado si a los 3100 pies ellos hubieran devuelto? Otra historia afuera. Hay personas, miren, que se van a estrellar así porque no se arrepintieron cuando Dios le dio la oportunidad. Yo no quiero meterle miedo, yo solamente quiero decirle que esa es la vida. Y algunos dicen que esos que murieron así ni cuenta se dieron. Mira, si Dios te ha llevado a crisis, a la necesidad de tu pecado, humíllate ahora y dile: Señor, perdona mi pecado. Perdóname, perdóname, porque el que viene a Él no le echa fuera. Conocí la historia de Evelyn Linton. Evelyn Linton y su esposo tenían el cabaret más famoso en San Antonio. Noten ahí, mujeres que hacían striptease. Un día, ellos oyeron de un predicador que fue por allá. Y el predicador se presentó en el cabaret. Y le dijo a ellos: yo quiero predicar aquí, en este lugar. Y dijo: ¿usted va a predicar en este sitio, un cabaret? Y le dijo: sí. Y ellos dijeron: ¿saben qué? Es buena idea, porque invitamos a más personas y ese día vendemos más bebidas. Efectivamente, el predicador fue y predicó el evangelio. Nada pasó. 2 años después, él estaba en la ciudad predicando una campaña evangelística. Ella se enteró, el corazón de esta mujer fue movido e inmediatamente ella fue a escucharlo predicar. Y ese día, cuando él oraba, el corazón de ella fue impactado. Ella terminó con lágrimas. Lo mandó a buscar al predicador. Cuando él vino, se quedó hasta en la casa mientras estaba en la campaña. Y estando en la casa con ellos, compartió el evangelio, pero tampoco respondieron. Para nada. Ella fue a ver una conversación que el predicador tenía con un ateo. Y cuando ella veía los ojos del ateo hablando con tanta ira, con tanta desesperación, dijo: yo no quiero eso. Yo no quiero vivir y morir así. Habló con el predicador y fueron con el pastor a la casa de ella. Y esa noche, ella y su esposo se arrodillaron y con lágrimas recibieron a Jesucristo. Se arrepintieron. Al otro día cerraron el cabaret. Y desde ahí lo convirtieron en un lugar para servir a personas necesitadas. Ese es el arrepentimiento. Inmediatamente. Murió años después, por supuesto, en la paz de Dios, en buena comunión con Dios. ¿Te has arrepentido tú? El cambio tiene que verse de una vez. El Señor Jesucristo estaba hablando sobre el arrepentimiento y miren cómo lo puso. Un padre tenía 2 hijos y le dijo a ellos: vengan a ayudarme en el campo. Uno de ellos le dijo: sí, yo voy, y nunca fue. El otro le dijo: no, pero después se arrepintió y fue. Y él dijo: ese es el arrepentimiento. Entonces no me diga que sí a mí, eso entre usted y Dios. Inclina tu rostro, tú conoces tu pecado, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de tu pecado en el nombre de Jesucristo. Y vas a encontrar un Padre amoroso con los brazos abiertos para recibirte. Padre Celestial, aquí hay personas que no te conocen. Hay personas aquí que están escondiendo sus pecados. Hay personas aquí que están viviendo una doble vida. Tú los conoces y los has traído a oír esto. Te suplico en el nombre de Jesucristo que tú ahora le concedas el arrepentimiento y ellos se arrepientan aquí. Tú eres nuestra confianza, oh Dios. En ti esperamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.